Aconteció en aquellos días que Augusto César promulgó un edicto disponiendo que todos los habitantes del Imperio Romano fueran empadronados. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse a sus respectivas ciudades de origen. También José, que era de la familia de David, subió de la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén en Judea, para ser empadronado con María, su esposa, que estaba embarazada. Y sucedió que estando allí se cumplió el tiempo de que ella diera luz. Y tuvo a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que pasaban la noche en el campo vigilando sus rebaños. De pronto se les presentó un ángel del Señor y el resplandor de su gloria los envolvió completamente y quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: «No temáis, porque vengo a traeros una buena noticia que será causa de gran alegría para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que gozan de su buena voluntad». Pues obviamente hoy y estos días son días muy especiales. Y yo os traigo saludos de la iglesia en Vilanova y también del pastor Eric Rodríguez allí. Una de las razones por que estoy contento de estar con vosotros esta mañana es algo muy lógico. Si amas a una persona, quieres estar con ella. Y también esto es lo que ocurrió hace 2000 años. También lo vemos en uno de los nombres de Jesús que hemos cantado varias veces esta mañana: Emmanuel, Dios con nosotros. Dios decía: quiero estar con vosotros porque os quiero. Cuando vino Jesús a este mundo, lo que estamos celebrando estos días, Dios estaba diciendo: estoy aquí para deciros, entre otras cosas, os amo profundamente. Y muchos de ellos decían: Dios, ya lo sabemos, porque te conocemos. Y otros decían: ¿qué? Teniendo todo esto presente, vamos a disfrutar hoy, considerando de nuevo algo del capítulo 2 de Lucas. En primer lugar, quisiera hablar de unos hechos históricos y luego unos pasos controlados y entonces finalmente unos pastores expectantes. O sea, esos 3 puntos me gustaría mencionar esta mañana. Hemos cambiado el orden un poco porque hemos estado estudiando Jonás y hoy nos tocaba capítulo 4, pero quizás podemos dejar esto para el mes próximo. Pero hoy, siendo Navidad, quería pensar en esta frase: la Navidad y nosotros. ¿Qué implica para nosotros y qué implica para aquellos que estaban viviendo en primera persona? En primer lugar, unos hechos históricos, versículos 1 al 3. Si tenéis vuestras Biblias abiertas, será interesante seguir. Versículos 1, 2 y 3. Dionisio, que era un monje erudito romano en el siglo VI, intentó calcular la fecha del nacimiento de Jesús en Belén para establecer un nuevo sistema de cronología. Dionisio utilizó la información disponible en aquel momento, en aquella época, y aplicó su propio razonamiento, pero se equivocó. A razón de unos 5 o 6 años. Pero su error de cálculo no cambia el hecho del nacimiento de Jesús. Tal como hemos estado cantando, una cosa, digamos, increíble, que Dios se encarnó para estar con nosotros.
Increíble. Hasta tal punto que un pastor inglés tituló todo este tema el hecho más grande de la historia. Quizás algunos dirían, un momento, el evento más grande de la historia es la cruz, efectivamente, pero sin la encarnación no habría cruz. Ahora, la cruz da sentido al nacimiento, o sea, la Semana Santa da sentido a la Navidad, y la Navidad hace posible Semana Santa. Pero entonces podemos bien preguntarnos por qué el Espíritu Santo nos ha dado toda esta información en los primeros versículos de este capítulo. El nombre del César, el nombre del gobernador de Siria. ¿Por qué hace todo eso? Pues voy a sugerir para que podamos estar seguros de que la venida de la segunda persona de la Trinidad ocurrió en un tiempo histórico determinado en medio de circunstancias concretas. O sea, se trata de hechos históricos. Ahora, si llegamos a apreciar las circunstancias históricas del nacimiento de Jesús, quizás vamos a poder encontrar que la frase en Efesios capítulo 4, versículo 9, va a brillar con nueva luz durante este tiempo del año. Efesios 4, 9, Pablo escribiendo dijo, y eso de que subió, hablando de Jesús, que eso de que subió, ¿qué es que? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué significa eso? Las partes más bajas de la tierra. Si podemos considerar las circunstancias históricas del nacimiento, en un sentido nos quedamos con la boca abierta. En comparación con el esplendor y la pureza del cielo, Cristo nació en una zona considerada, por la gente importante de aquel entonces, considerada como una zona insignificante, Palestina. Y él entró en una nación hebrea, menospreciada por el poder militar y político de aquel entonces, el Imperio Romano. Cristo había descendido primero a las partes más bajas, más humildes, menospreciadas de la tierra. Fijaos, antes de volver a la gloria del cielo, o sea, antes de la ascensión, esta misma persona divina se humilló y se hizo hombre, incorporando en su ser la naturaleza humana. Todo para redimirnos. Muchos han comentado sobre Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La historia de la Navidad tiene mucho que decir sobre la espera y el tiempo de Dios. También hemos estado cantando esto esta mañana. La promesa de Dios de enviar a su Hijo al mundo hizo que los israelitas esperaran durante muchos años. Encontramos que el espacio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son unos 400 años. Es mucho tiempo. Pero los profetas que vivían antes, también muchos años antes del nacimiento de Jesús en Belén. Tiempo de espera. Algunos todavía están esperándole. Muchos judíos están todavía esperando la venida del Mesías. Pero la Biblia nos dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios no se había olvidado de los israelitas durante todos aquellos años. Estaba esperando el momento exacto ya planeado desde antes de la creación del mundo. Fue el momento más adecuado
para enviar a su Hijo. Hay muchos detalles aquí que obviamente no vamos a tener tiempo para estudiar esta mañana. Pero quisiera hacer una pregunta. ¿Estás esperando que Dios actúe en alguna esfera de tu vida? Ten por cierto que Dios tampoco se ha olvidado de ti. Las demoras de Dios no son necesariamente una negación de tus anhelos. Hay una gran diferencia entre no y todavía no. Cuando Dios nos da un todavía no, es importante que aprendamos a esperar bien. Si no estamos cómodos de estar en su sala de espera, se puede llenar de tentaciones de toda índole. El pastor recuerda, comentando también sobre estos versículos, señala que la Biblia nos da 4 acciones importantes que debemos tomar mientras estamos esperando en Dios. Primero, no temas, espera en Dios. 2, no te preocupes, ten paciencia, su horario es perfecto. 3, no olvides de sus promesas. Al ir leyendo las Escrituras día tras día, subraya o apunta aparte las promesas que Dios te da. Y en cuarto lugar, no desmayes, no te rindas, no temas, confía, no te preocupes, ten paciencia, no olvides, ten presente sus promesas, no desmayes, no te rindas. Ahora bien podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios hizo todo esto? Pablo, cuando estaba escribiendo a los Corintios, algunos que ya habían sido creyentes desde hace bastantes años y otros más bien recién convertidos, pero dice estas palabras, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya conocéis, había sido algo predicado y enseñado como fundamento de su fe. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Y todo esto nos lleva a 2 consideraciones, y voy a mencionar esas 2 consideraciones un par de veces más. Todo esto nos lleva a 2 consideraciones. Primero, ¿cuánto debemos amarle? ¿Cuánto debemos amarle? Nuestro agradecimiento durará toda la eternidad. Y podemos empezar nuestro cántico ahora. No tenemos que esperar hasta aquel momento en que le veamos en toda su gloria. Pero segunda consideración es que debemos escuchar lo que Él nos dice. Y Dios nos dice, aquí estoy para deciros, entre otras cosas, os amo profundamente. Es que tenemos que entender que la encarnación no es simplemente una cuestión de teología. Es una cuestión de teología, sí, algo muy importante, pero es algo que nos puede ayudar en una forma tremenda. Cristo se hizo hombre para vivir entre nosotros, para tener nuestras experiencias. Se entiende que José, el padre adoptivo de Jesús, murió antes de que Jesús empezó su ministerio público, porque la última vez que se menciona a José es cuando Jesús tenía 12 años en el templo en Jerusalén. Entonces, él también sabía la experiencia de perder a su padre. Jesús nos conoce, sabe nuestras lágrimas y nuestros dolores. O sea, la encarnación no es simplemente una cuestión teológica, es algo que nos afecta a nuestras vidas de una forma constante. Entonces,
disfrutamos de la teología y disfrutamos de la experiencia nuestra diaria. Entonces, unos hechos históricos sabemos de que ocurrió en circunstancias muy concretas. Pero quiero hablar de versículos 4 al 7. Y he puesto como título, unos pasos controlados. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es que José era tan poco cuidadoso, tan poco sensible, que dejó hasta el último momento, estando el embarazo de la Virgen María tan avanzado, para llegar a Belén? ¿Por qué no hizo este viaje desde Nazaret a Belén unas semanas antes? Un viaje de por lo menos 3 días, porque tenían que andar un trayecto de unos 112 kilómetros. En aquel entonces no había aviones, ni AVE, ni carreteras de autopista. ¿Por qué esperó tanto? Y de todos modos, ¿por qué se fueron a Belén? Porque María podía dar a luz allí en Nazaret. Versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, no ciudad natal. La palabra natal ha sido añadido para quizás ayudarnos a entender, pero realmente no ayuda a entender, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esto de todos iban para ser empadronados, cada uno a su ciudad, no implicaba un desplazamiento de todos los seres humanos del reino del Imperio Romano a distintas ciudades. Hubiera sido un caos enorme. Imagina los soldados en todas las legiones romanas. Cada uno tenía que dejar su ejército y pedir permiso al comandante general para que podía ir al lugar de su nacimiento. No puede ser eso. El objeto fue ser empadronado para poder pagar impuestos. Sí, pero lee otra vez el versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José claramente quiso que el niño que estaba en el seno de María naciera en Belén, no en Nazaret, en Belén, así cumpliendo la profecía. Podéis recordar que cuando los hombres del Oriente llegaron a Jerusalén preguntando ¿dónde está el niño que ha nacido? Los eruditos podían decir, porque todo el mundo lo sabía, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, todo el mundo sabía que el Mesías nacería en Belén. Entonces, es evidente que José tenía la intención de instalarse definitivamente en Belén. Otra vez podemos recordar que al llegar los sabios del Oriente, 1 o 2 años más tarde, después del nacimiento de Jesús, nos dice, Mateo capítulo 2, versículo 11, y al entrar en la casa, no en un establo, entonces propongo que es razonable pensar que para poder instalarse definitivamente en Belén, tenía que vender su taller en Nazaret para poder abrir un nuevo negocio en Belén. Y el Espíritu Santo permitió que este trámite de vender tardase más tiempo de lo esperado por José. Si uno dice, esto no encuentro en la Escritura, es cierto, pero me parece que lo que estoy diciendo es bastante razonable y al llegar al cielo vamos a preguntar y confirmarlo. Entonces,
Entonces el Espíritu Santo demoró la venta para que al llegar la familia a Belén, y debido al número de peregrinos para asistir a la fiesta de tabernáculos, leemos versículo 7, no hubo lugar para ellos en el mesón. Y se tuvieron que utilizar momentáneamente un pesebre, o sea, un comedero de ovejas, para su cuna. ¿Y eso? ¿De que subió al cielo? ¿Qué es? Sino que también había descendido, primero, las partes más bajas, modestas, pobres, desamparadas de la tierra. Antes de volver a la gloria, antes de la ascensión, esta misma persona se humilló, naciendo en una situación de total pobreza. El Espíritu Santo guió a Juan, capítulo 1, versículo 14, para escribir, y aquel verbo fue hecho carne y habitó o tabernaculó entre nosotros y vimos su gloria. Al ir considerándole, no vemos algo de su gloria. Pero ¿qué nos enseña este aspecto de unos pasos controlados? Mira lo que el Señor nos promete a nosotros. Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, versículo 8. Toma eso como un versículo, un lema para este año próximo o un resumen de este año. El Espíritu Santo guió los pasos para la venta de su taller y también las paradas, tener dificultades para vender su taller. El Espíritu Santo guió los pasos y las paradas para llegar a Belén en el momento exacto donde no había lugar para ellos en el mesón. Propongo que todo esto nos lleva a dos consideraciones. Pero antes notar de que el Espíritu Santo guió estos pasos y estas paradas de José, aunque seguramente no entendía absolutamente nada. Señor, ¿por qué permites esto? Para llegar a Belén en el momento exacto. No había lugar para ellos en el mesón, y entonces tuvieron que utilizar un pesebre para su cuna. Nos lleva a dos consideraciones. ¿Cuánto debemos amarle? ¿Cuánto? Nuestra confianza en Él durará toda la eternidad. Y podemos empezar un nuevo cántico aquí y ahora. Señor, ¿cuánto te amo? Segunda consideración. Debemos escuchar lo que Él nos dice. Dios estaba diciendo, aquí estoy para deciros, entre otras cosas, os amo profundamente. Profundamente. Hago una pregunta. ¿Te dudas? ¿Te preguntas de la dirección del Espíritu Santo en tu vida? De los pasos y también las paradas. Tercer lugar, unos pastores expectantes. Soy consciente del hecho de que todo el pueblo hebreo estaba esperando la llegada del Mesías. Pero propongo que estos pastores, en un sentido todavía más, bien estaba a pocos kilómetros de Jerusalén, donde cada día necesitaban ovejas para los sacrificios. Y sería razonable pensar que estos pastores estaban vigilando a las ovejas que más tarde serán usados en el culto en el templo de Jerusalén. Y un ángel les avisa que el Salvador había nacido a poca distancia de ellos,
podrían ir al pueblo y confirmarlo. Años más tarde, Juan el Bautista, señalando a Jesús, decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero estos pastores y pueblo habían estado esperando tantos años, ya estaban desanimados. Dios no escucha nuestras oraciones. Y al llegar la respuesta, nos dice, tuvieron gran temor. Y literalmente tuvieron mega temor. Y bastante lógico. Imagina la escena. Medianoche, silencio total, la apariencia repentina de un ángel, luz cegadora que les rodea. Y el mensaje del Evangelio empieza con las palabras: no temáis, no temáis. Qué mensaje para aquellos, aquel día, y para nosotros hoy. Al encender la televisión, al ir viendo el periódico, al ir mirando vuestra propia vida y este año próximo que empieza dentro de unas horas. No temáis. Y dice: ¿por qué? Y aquí os doy nuevas de gran gozo. Porque hay un motivo claro y concreto para no tener miedo. ¿Y cuál es? He aquí os doy nuevas de gran, es mega gozo. O sea, mega gozo para emplazar a mega temor. Dios se ha acercado. Dios se ha agachado. Dios ha venido. Emmanuel. Y estas buenas nuevas será para todo el pueblo, no solamente para aquellos pastores, sino para todos, los gentiles también, que os ha nacido hoy ha llegado el gran momento que Dios había diseñado desde antes de la creación del mundo. Ha llegado este momento concreto en la ciudad de David, según las promesas de Dios, según todas las profecías, un Salvador que es Cristo el Señor, la segunda persona de la eterna Santa Trinidad. Y esto servirá de señal. O sea, el ángel iba a decir algo que podría servir como confirmación de que sí, el niño que encuentran es este, el Salvador. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Esto es muy normal para los niños en aquel entonces. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Esto es normal. Acostado en un pesebre. Esto no es normal. Esto no es normal. ¿Y eso? De que subió. ¿Qué es sino que también había descendido? Primero las partes más bajas de la tierra. Antes de volver a la gloria, antes de a la ascensión, esta misma persona se humilló y nació en una situación, como hemos dicho, de total pobreza, y sus padres usaron un pesebre de animales domésticos para su cuna. Y esto nos lleva a dos conclusiones. Uno, ¿cuánto debemos amarle? Y nuestro agradecimiento durará toda la eternidad. Y podemos empezar nuestro cántico aquí y ahora, y disfrutando de cuánto debemos amarle. Por favor, al iniciar el nuevo año, afirma verbalmente al Señor cuánto le amas. Porque eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque debemos escuchar lo que Él nos dice. Dios nos dice: aquí estoy para deciros, entre otras cosas, que os amo profundamente. Amén. Por lo tanto, cara a este año nuevo, y pensando en todo eso, vamos a ir desarrollando un profundo sentido de gratitud al Señor. Profundo sentido de gratitud. Y también un profundo anhelo de conocerle más y más, para así apreciar todo lo que Él es. Y esto podemos ir cultivando por medio de la sosegada
meditación en las Sagradas Escrituras y finalmente un profundo deseo de servirle, imitarle. Un reflejo de su humildad y un deseo de servir a otros. Vamos a orar. Antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo al Señor en el secreto de tu corazón? Quizás dándole las gracias porque había descendido a las partes más bajas de la tierra. O quizás quieres decir, Señor, cuánto te amo. O quizás es, Señor, perdóname que no he expresado mi confianza, mi amor en ti en distintos momentos durante este año pasado. Sea lo que sea, di algo al Señor en el secreto de tu corazón ahora. Entonces, Padre, venimos delante de ti, dándote las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, todo lo que has hecho en nuestras vidas durante este año. Aunque muchas veces no hemos entendido absolutamente nada. Pero gracias porque estás enseñándonos a tener más y más confianza en ti, reconociendo tu amor inquebrantable hacia nosotros. Y haz, Señor, que durante este próximo año nos ayudes a ir cultivando nuestro amor hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga y os ayude mucho.